Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Hoy estudiaremos lo que los cristianos bautistas creemos sobre la libertad religiosa. La libertad es una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener. Emancipación política, leyes liberales, libertad de comercio y de prensa, libertad civil y libertad religiosa. Los cristianos siempre debemos estar en favor de la libertad. Un cristiano bautista por convicción jamás podrá estar en contra de la libertad, ni podrá estar de acuerdo con perseguir, afligir o castigar a otro a causa de sus ideas o formas de pensar. Siempre defenderemos la libertad que tienen todos los seres humanos de pensar como lo deseen, o de tener las ideas religiosas que quiera, o de no tener ninguna. La libertad es un don del cielo. La palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Muchos grupos hablan de tolerancia, pero no de libertad. Tolerar significa que tenemos que aguantar un mal porque no nos queda de otra. Hablar de libertad significa respeto al que piensa diferente. Significa que defenderemos el derecho de cada persona a creer y pensar como crea más conveniente para su vida, aunque estemos en desacuerdo. Libertad religiosa significa libertad para profesar, expresar, enseñar y difundir las propias convicciones religiosas, filosóficas y morales de forma individual o colectiva. La libertad religiosa es un derecho irrenunciable de cada individuo. Es tener libertad de conciencia, libertad ilimitada de pensamiento. Cada persona tiene el derecho de creer y adorar a Dios como quiera, y también tiene el derecho de no creer. Para nosotros los cristianos bautistas, ser ateo es también libertad religiosa. Los cristianos bautistas afirmamos que todas las formas de cultos, religiones o creencias tienen el derecho de existir libremente. Iguales derechos a todos, privilegios especiales a ninguno. La idea verdadera de una libertad religiosa para toda fe y creencia se deriva de los bautistas. Esta idea es una de las grandes aportaciones de los bautistas al mundo. En México no fue fácil obtener esta libertad religiosa. Durante la época de la colonia, donde vivimos bajo el yugo español y que duró 300 años, no se tuvo la más mínima libertad religiosa. Solamente se podía profesar una religión, y tanto el pueblo como el gobierno debía obedecer a una sola iglesia. Estaba estrictamente prohibido profesar cualquier religión diferente a la católica. Al inicio de la lucha de independencia, tanto el cura Hidalgo como Morelos promulgaron edictos y leyes en contra de la esclavitud, pero se conservó la intolerancia a cualquier religión diferente a la católica.
Al consumarse la independencia en 1821 y posteriormente promulgarse la primera Constitución del México Libre, se siguió teniendo intolerancia religiosa. La Constitución de 1824, en su artículo 3, decía: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Aunque había pequeños grupos de mexicanos que no estaban de acuerdo, no lograron obtener la libertad religiosa y de conciencia. Por muchos años, nuestro México fue católico, guadalupano e intolerante. En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías impulsa la prohibición para que la Iglesia adquiera bienes raíces, la eliminación del diezmo, así como la supresión de todas las leyes que atribuían al clero conocimiento de asuntos civiles, entre ellos el matrimonio. Estas leyes, a pesar de su expedición, no se llevaron a la práctica, por haber sido revertidas por los gobiernos conservadores. Fue la Constitución de 1857 la que elimina la disposición que establecía la religión católica como la única del Estado. Por primera vez en nuestra patria, se reconoce la enseñanza libre, elimina los ataques a religiones diferentes a la católica y elimina los dogmas como limitantes de la libertad de expresión. Es hasta 1860 que el presidente Benito Juárez promulga la Ley sobre Libertad de Culto, la cual protege la libertad religiosa como un derecho natural del hombre. Durante el efímero imperio de Maximiliano, aunque se reconocía la libertad religiosa, se daba una protección especial a la religión católica, la cual se hizo como un órgano subvencionado del Estado. Cuando se restaura la República en 1873, Lerdo de Tejada restituye la independencia Iglesia-Estado y prohíbe al Congreso emitir leyes que establezcan una religión oficial. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, aunque conservó las leyes de la Constitución de 1857, no las aplicó o lo hizo con escaso rigor, al grado que la Iglesia Católica pedía a los fieles que obedecieran al gobierno. En la Constitución de 1917 se establece que la educación sería laica y que ni las organizaciones religiosas ni los ministros de culto podrían impartir educación. Se desconoció el voto religioso y se prohibió la adquisición de bienes inmuebles a las organizaciones religiosas. En el artículo 24 se reconoce la libertad de creencia religiosa y se establece que los cultos deberán celebrarse únicamente en los templos. En el artículo 130 se da al gobierno federal facultad para intervenir en asuntos de materia de culto religioso. Se establece el matrimonio como un contrato civil y se desconoce la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas denominadas iglesias. En 1991 se realizan reformas a los artículos 3, 24 y 130 de nuestra Constitución. El artículo 3 reconoce el derecho de las iglesias a impartir educación.
El artículo 130 mantiene la separación Iglesia-Estado, pero reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y reconoce el derecho a votar, pero no a ser votados, de los ministros de culto. El artículo 24 mantiene la libertad de culto y la prohibición de legislar a favor o en contra de religión alguna, y dispone que el culto debe celebrarse ordinariamente en el templo, aunque puede hacerse fuera de los templos de manera extraordinaria. Los cristianos bautistas siempre hemos defendido la libertad religiosa y de conciencia. Creemos que un buen cristiano nunca usa la fuerza ni la intimidación. Nadie es la autoridad ni hace leyes. Solamente escudriña e interpreta los mandamientos de Cristo en la Biblia y persuada a las personas a guardarlos. Creemos que cualquier estilo de vida y fe cristianas, así como todas las formas de religión, tienen derecho a existir libremente. Ninguna autoridad civil ni religiosa, ni ninguna iglesia puede hacer un cristianismo por la fuerza. Cristo no nos impone la cruz ni sus enseñanzas, sino que nos invita a tomarlas y a seguirlas por propia voluntad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesucristo expuso claramente el principio de separación Iglesia y Estado cuando dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Esta relación se aclara más en los escritos de los apóstoles Pablo y Pedro. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 10, nos pide que nos sometamos a las autoridades, que hagamos el bien, porque cumplir la ley es amar al prójimo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 11 al 17, también nos invita a someternos a las leyes y a ser obedientes de ellas. La Biblia nos enseña entonces a no ser rebeldes y a ser obedientes, a orar por nuestros gobernantes. Entonces debemos ser obedientes de las leyes de nuestro país. Por otra parte, en el ámbito espiritual debemos ser obedientes a Dios. Nada puede obligarnos a hacer aquello que la Biblia claramente prohíbe. Los cristianos bautistas creemos que Dios instituyó ambas organizaciones, la Iglesia y el gobierno. Deben permanecer separadas una de la otra. Esta separación no quiere decir que haya conflicto entre ellas, sino que deben complementarse. No quiere decir que el cristiano debe negar su respaldo al gobierno. Antes bien, debe dar su apoyo a las autoridades civiles, participar en la defensa de la patria y hablar en voz alta en contra de las injusticias y a favor de los valores morales y espirituales. Las iglesias no deben solicitar al Estado ningún tipo de apoyo económico para realizar sus actividades. La iglesia debe ser siempre autónoma en sostenimiento económico. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. No debemos solicitar apoyo económico al gobierno para ninguna actividad de la iglesia. Recuerden que el que paga manda, o al menos tiene derecho a imponer condiciones. Esto podría convertir a pastores en mercenarios y a iglesias en agencias de poder humano. Tampoco debe una iglesia involucrarse en política ni con partidos políticos. El interés de la iglesia siempre debe estar en ser sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 13. Una iglesia que se involucra en política se convierte en una iglesia infiel a Cristo. Los cristianos debemos pagar impuestos, ya que los servicios de calles, carreteras, policía, alumbrado, etc., también es para nosotros. El cristiano debe votar en las elecciones y debe tratar de orientar al gobierno tanto como los inconversos. El cristiano es ciudadano de dos reinos y debe sus derechos y responsabilidades para con Dios y para el César, en ese orden. En Juan capítulo 8, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo dijo: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el secreto de la verdadera libertad. Solamente serán perfectamente libres aquellos a quienes el Hijo de Dios hace libres. Todos los demás, tarde o temprano, resultarán esclavos de una religión ritual o ceremonial. Lo que cuenta para Dios es la actitud del corazón. El ser exonerado de las consecuencias del pecado por medio de la sangre de Cristo es lo que realmente nos hace libres. Ser renovados, convertidos y santificados por el Espíritu Santo es lo que da verdadera libertad. Conclusiones. Dios hizo al hombre libre. Jesús no solo enseñó la libertad, sino que la practicó. Varias veces nos enseñó que Él actuaba por sí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. La tolerancia y la libertad no son iguales. Tolerancia quiere decir que una persona tiene el derecho y la autoridad para impedir que otra adore a Dios según quiera, pero que por un acto de generosidad le permite que lo haga. Esto no lo dice la Biblia. La libertad religiosa, en cambio, significa que cada ser humano puede expresar su fe en Dios en la forma que él quiera. Uno es libre para expresar los pensamientos y los sentimientos de su corazón. Los cristianos siempre han de amar y luchar en favor de la libertad. La fuerza del cristianismo está en no perder el respeto por la democracia, por los deberes cívicos, por la patria, por dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todos debemos velar por la libertad. La libertad en Cristo es una libertad responsable. Esta libertad se practica dentro de la voluntad de Dios, de las necesidades de los demás y de las verdaderas necesidades propias. La libertad cristiana no nos hace libres para pecar, sino que nos capacita para andar y vivir en el Espíritu. Solo Dios es Señor de la conciencia. A Él y solo a Él
cada hombre y mujer tendrán que dar cuenta, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Espero que este estudio sea de bendición en sus vidas. Luchemos por ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga.